Muchas personas recurren al bicarbonato cuando sienten acidez, ardor o digestión pesada. Una pizca en agua, alivio rápido y la sensación de haber resuelto el problema. Al ser algo natural, se usa sin miedo y sin demasiadas preguntas. Pero hay algo importante que casi nadie explica. Alivia rápido, pero no siempre es inocente. Soy la doctora Paola y te pido que me acompañes hasta el final porque en menos de 15 minutos entenderás cuándo el bicarbonato puede ayudar. ¿Qué pasa cuando se usa seguido? ¿Cuáles son los riesgos después de los 60? ¿Y cómo reconocer cuándo ese hábito deja de ser una ayuda y se convierte en un problema? ¿Cuándo el bicarbonato puede aliviar? El bicarbonato de sodio es una sustancia alcalina que puede neutralizar el ácido del estómago de forma rápida. Por ese motivo, muchas personas lo utilizan ante episodios puntuales de acidez o ardor. En situaciones ocasionales, su efecto puede generar alivio transitorio. Esto explica por qué su uso se popularizó tanto a lo largo del tiempo. Cuando la acidez aparece de manera aislada, por una comida puntual, un exceso ocasional o una digestión más lenta de lo habitual, el bicarbonato puede reducir momentáneamente la sensación de ardor. Actúa rápido porque modifica el pH gástrico casi de inmediato. Este alivio, sin embargo, es superficial. No corrige la causa de la acidez, solo neutraliza el ácido presente en ese momento. Por eso, su utilidad real está limitada a situaciones excepcionales. En personas sin problemas digestivos crónicos, sin medicación asociada y sin consumo frecuente, el bicarbonato puede usarse de forma esporádica sin generar consecuencias inmediatas. El problema aparece cuando se lo interpreta como una solución habitual. Es importante entender que el estómago necesita ácido para digerir correctamente. El ácido no es un enemigo, es una herramienta fisiológica. Neutralizarlo de forma repetida interfiere con el proceso digestivo normal. El bicarbonato puede aliviar cuando la acidez es ocasional, leve y claramente asociada a un factor puntual. Fuera de ese contexto, su beneficio se vuelve limitado y engañoso. Muchas personas sienten alivio y asumen que el problema está resuelto. En realidad, el síntoma desaparece, pero la causa sigue presente. Después de los 60, el sistema digestivo se vuelve más sensible. Los tiempos digestivos cambian y la tolerancia a ciertos alimentos disminuye. En ese contexto, usar bicarbonato como parche puede ocultar señales importantes. El uso ocasional no suele generar alarma. El problema es cuando ese uso se repite y se transforma en rutina. Entender cuándo puede aliviar permite ponerle un límite claro. El bicarbonato no fue diseñado para uso diario ni para corregir trastornos digestivos persistentes. Usarlo con criterio implica reconocer que su efecto es momentáneo y que no reemplaza una evaluación cuando la acidez se vuelve frecuente. ¿Qué pasa cuando se usa seguido? Cuando el bicarbonato se usa de forma repetida, el cuerpo empieza a pagar un precio que no siempre se nota de inmediato. Neutralizar el ácido gástrico de manera frecuente altera el equilibrio digestivo. El estómago responde produciendo más ácido como mecanismo de compensación. Este efecto rebote puede hacer que la acidez vuelva con más intensidad. La persona interpreta que necesita más bicarbonato y así se instala un círculo difícil de romper. Además, al disminuir el ácido estomacal, se dificulta la digestión de proteínas y la absorción de ciertos nutrientes. Esto puede generar sensación de pesadez, gases y digestiones más lentas. El bicarbonato también aporta sodio. Usado seguido, incrementa la carga de sodio en el organismo. Esto puede afectar la presión arterial y el equilibrio de líquidos, especialmente en personas mayores. Otro efecto poco considerado es la distensión abdominal. Al reaccionar con el ácido, el bicarbonato libera gas. Esto puede generar hinchazón y molestias que muchas veces se confunden con el problema original. El uso frecuente también puede enmascarar síntomas importantes. La acidez persistente puede ser señal de reflujo,
gastritis u otros trastornos que requieren evaluación. Al tapar el síntoma, se retrasa el diagnóstico. Después de los 60, el organismo tiene menos margen para compensar estos desequilibrios. Lo que antes parecía inofensivo, ahora puede generar consecuencias más visibles. Muchas personas no registran cuánto lo usan. Una pizca hoy, otra mañana, otra después de una comida pesada. La suma diaria pasa desapercibida. El problema no es el bicarbonato en sí, sino la frecuencia. Convertirlo en una respuesta automática frente a cualquier molestia digestiva es un error común. Cuando se usa seguido, el bicarbonato deja de ser una ayuda ocasional y se convierte en un factor que perpetúa el problema. El alivio inmediato oculta un deterioro progresivo del equilibrio digestivo. Riesgos. Después de los 60. Después de los 60 años, el cuerpo ya no procesa las sustancias de la misma manera que antes. Los sistemas encargados de filtrar, metabolizar y eliminar trabajan con un margen de error menor. El riñón, el sistema cardiovascular y el aparato digestivo siguen funcionando, pero lo hacen con más sensibilidad a los excesos y a los desequilibrios. En este contexto, el uso frecuente de bicarbonato deja de ser un gesto inofensivo y empieza a implicar riesgos específicos que muchas veces pasan desapercibidos. Uno de los principales riesgos es el aporte extra de sodio. El bicarbonato de sodio, como su nombre lo indica, contiene sodio. Cuando se consume de manera repetida, ese sodio se suma al que ya se ingiere con los alimentos. En personas mayores de 60 años, este exceso puede favorecer la retención de líquidos y elevar la presión arterial. En quienes ya tienen hipertensión o predisposición, el impacto puede ser mayor, aunque no siempre se note de inmediato. Otro riesgo importante es la interferencia con medicamentos. Muchas personas mayores toman fármacos de forma diaria para la presión, el corazón, el colesterol, el estómago o el dolor. El bicarbonato altera el pH del estómago y ese cambio puede modificar la forma en que ciertos medicamentos se absorben. Esto puede hacer que algunos fármacos pierdan eficacia o actúen de forma irregular, sin que la persona lo relacione con el bicarbonato. También existe el riesgo de alterar el equilibrio ácido-base del organismo. Usado en exceso, el bicarbonato puede modificar ese equilibrio interno que el cuerpo mantiene de forma muy precisa. Este tipo de desequilibrio no siempre produce síntomas claros al inicio. Puede manifestarse de forma lenta, con malestar general, debilidad o cambios digestivos que se atribuyen erróneamente a la edad. La acidez persistente después de los 60 no debería normalizarse. No siempre es algo menor. Puede estar relacionada con cambios en el esófago, el estómago o el funcionamiento digestivo general. Usar bicarbonato para tapar ese síntoma impide ver el cuadro completo. El cuerpo avisa a través del ardor o la molestia, pero la señal se silencia sin que se investigue la causa. Con el uso frecuente también aumenta el riesgo de dependencia psicológica. La persona empieza a sentir que sin bicarbonato no puede digerir bien. Cada comida genera anticipación y la solución automática pasa a ser neutralizar, no entender qué está pasando. Después de los 60, el sistema digestivo necesita cuidado, atención y ajustes de hábitos, no neutralización constante. El riesgo del bicarbonato no suele ser inmediato ni dramático. Es silencioso, progresivo y acumulativo. Por eso, lo que parecía una solución simple puede transformarse con el tiempo en un problema mayor si no se revisa con criterio. Uso responsable y señales de alerta. El uso responsable del bicarbonato implica entender que no es un tratamiento ni una solución permanente. Su lugar, si lo tiene, es ocasional y limitado. Si la acidez aparece con frecuencia, no es normal. Es una señal de que algo necesita atención. Usarlo más de una vez por semana ya debería invitar a revisar la causa. Señales de alerta son la acidez diaria, el ardor nocturno, la necesidad constante de neutralizar,
la hinchazón persistente o el dolor. También es importante prestar atención a la presión arterial y a la retención de líquidos. Después de los 60, escuchar estas señales es clave. El uso responsable implica no aumentar la cantidad buscando más alivio. Implica también revisar hábitos alimentarios, horarios y porciones. El cuerpo agradece cuando se lo cuida desde la causa, no desde el parche. El bicarbonato no debe reemplazar una consulta ni una evaluación. Cuidar el estómago después de los 60 no es apagar síntomas, es entenderlos. Y eso empieza cuando se deja de usar soluciones rápidas como respuesta automática. Que alivie rápido no significa que sea inocente. El cuerpo habla a través de los síntomas. El verdadero cuidado empieza cuando se escucha al cuerpo y se usan los recursos con criterio. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios. Vida saludable. Porque sí, la salud, eso es lo primero.